hemos buscado, queridos hermanos, que a través de las Escrituras podamos conocer a Cristo. A través de las Escrituras podamos ver que de Génesis a Apocalipsis la Biblia está repleta de anuncios de ese Cristo, ¿sí? De manera rápida, como habíamos visto en semanas pasadas, Génesis, cómo nos habla de Cristo, ¿no? La simiente de la mujer, el arca, ¿sí? La escalera que conecta al cielo con la tierra, y muchas historias así, hermanos. Éxodo, ¿no? La Pascua, ¿sí? El maná del cielo, la roca donde fluye el agua. Hermanos, hay muchas historias de la Biblia que nos hablan acerca de ese Cristo. Todo el tabernáculo, todos los utensilios, toda la ceremonia, todo eso es Cristo, hermanos. Pero eso en una sola clase no lo podemos ver. Eso lo tendríamos que tomar después para ver a detalle, hermanos, cómo la palabra de Dios ha revelado a Cristo en todo. Como en Levítico, el día de la expiación es Cristo. Los 2 machos cabríos son Cristo. Como en Números, queridos hermanos, la serpiente de bronce levantada en el desierto es Cristo, hermanos, ¿no? De hecho, esa historia antecede al versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿no?, al mundo que ha entregado a su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús le decía a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Como esa serpiente había sido juicio de parte de Dios a esa generación y fue levantada, pero todo el que veía a esa serpiente y había sido mordido por esas serpientes que estaban ahí matando al pueblo, podía vivir. Así cualquiera que ve levantado ahí al Hijo del Hombre puede vivir. Cualquiera que pone la fe en Jesús crucificado puede vivir, puede ser salvo. Toda la Biblia está llena de historias acerca de Jesús. Vimos recientemente en Deuteronomio, queridos hermanos, las ciudades de refugio. Jesús es nuestra ciudad de refugio, ¿sí? Todos aquellos que eran culpables de un homicidio sin dolo, es un homicidio culposo, corrían a esa ciudad de refugio para resguardar su vida, para que el vengador de la sangre no viniera tras ellos y los matara. Pero solamente eran liberados hasta que el sumo sacerdote de esa ciudad moría. Y nuestro sumo sacerdote fue a la cruz, ya murió. Y entonces nosotros podemos ser liberados. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Ahorita lo estoy haciendo de manera escueta, hermanos, para todos los hermanos, que sepan que en cada libro de la Biblia, la palabra siempre nos va a estar revelando a Cristo, hermanos. A Cristo, a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y hoy, hermanos, quiero que vayamos a Josué. Vamos a leer en Josué, queridos hermanos. Y este capítulo de Josué nos va a ayudar a tener el contexto de lo que viene viviendo el pueblo y del tema que hoy vamos a ver, ¿sí? Dice así la palabra de Josué en el capítulo 23, queridos hermanos. ¿Si alcanzan a ver allá atrás? Ale, ¿si alcanzas a ver el título? Jesús, el verdadero reposo, hermanos. El libro de Josué nos va a hablar acerca de Jesús como el verdadero reposo, hermanos. ¿Sí? Vamos a verlo entonces, Josué capítulo 23, hermanos, y vamos a leer un poco, 14 versículos, pero es el contexto, hermanos, de lo que está viviendo el pueblo después de que entró a conquistar en la tierra de Canaán. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Dice así, a ver. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra,
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que no améis, para que améis a Jehová vuestro Dios. Perdón, hermanos. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo ya estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Bien. Hasta ahí la lectura introductoria, queridos hermanos. ¿Cuál es el contexto? Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, cuando Dios encuentra a Abraham y lo llama para que él sea el precursor de todo su pueblo, el primer patriarca, hermanos, Dios le dice a Abraham: mira, yo voy a hacer de ti una gran nación. Sabemos esto. De esta nación va a venir el Cristo, ¿no? La simiente tuya, Abraham, va a ser la que bendiga, la que salve a todas las familias de la tierra. Pero también Dios le dice: mira, cuando tu pueblo sea grande va a estar esclavo. Dios se lo había anticipado, queridos hermanos. Va a estar esclavo, pero después va a ser liberado, y yo voy a juzgar a la nación que lo esclavizó, a Egipto. ¿Ok? Pasó mucho tiempo hasta que ese punto llegó, hermanos. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, y de entre ellos José es vendido a Egipto. ¿Ok? Sabemos esta parte, ¿no? Cómo Dios está con José durante toda su vida. Pero Dios lo manda por adelantado para preservar la vida del pueblo, ¿sí? Ya eran como 70 personas. Y ellos fueron trasladados a Egipto cuando José ya era gobernador de Egipto. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasó el tiempo, hermanos, y se acrecentó el pueblo. Y después, cuando el faraón de ese tiempo que estaba con José había muerto, surgió un nuevo poder, un nuevo faraón, que no respetó esos pactos, hermanos. Y entonces el pueblo comenzó a ser afligido. Fue destinado allá a una tierra, la tierra de Gosén, y ahí después fueron esclavizados. ¿Y estuvieron esclavos cuántos años? 400 años, hermanos. Hasta que Dios levantó a un libertador. ¿Quién? Moisés, ¿no? Bueno, una vez que Moisés, por mano y poder de Dios, saca al pueblo de Egipto, el pueblo comienza una travesía, ¿sí? Por el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán, hermanos, ¿sí? ¿Cuál era la promesa de Dios? Es: yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. O sea, no es que de ahí salga así, ¿no? Sino que es una tierra buena, una tierra abundante, una tierra rica, una tierra donde no te hacía falta nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban en Egipto. O sea, las memorias del pueblo era estar en Egipto, en un lugar desolado como Gosén, y vivir en esclavitud todo el tiempo, hermanos, bajo trabajos forzados, bajo marginación, bajo maltrato, hermanos. Y Dios lo que dice es: yo te voy a llevar, te voy a introducir a una tierra donde vas a descansar, donde vas a reposar. Amén, hermanos. Pero ¿qué está sucediendo? El viaje, hermanos, algunos eruditos, hermanos, de la arqueología, de la antropología, algunos eruditos de la historia, dicen que el viaje tomaba muy pocos días de Egipto hacia Canaán. Pero ¿por qué el pueblo estuvo 40 años, hermanos, ahí, rodeando y vagando en el desierto? Porque era necesario, hermanos, que el pueblo fuera al desierto para depender solamente de Dios.
El desierto, donde no hay nada. Y cómo Dios los sustentó. Habíamos visto cómo Dios, en el calor abrasador del desierto, hay una nube de parte de Dios, ¿no? Que los cubre. En el frío tan tremendo del desierto, hay una columna de fuego, hermanos, que les da calor y además que los protege, hermanos. Amén. Cómo en el desierto donde no hay cultivos, hermanos, cómo Dios hace descender maná del cielo para sustentarlos día a día. Cómo agua que no hay en el desierto, cómo Dios hace fluir esa agua. Cómo Dios está con ellos todo el tiempo para que ellos aprendan que donde no hay nada, solo nos resta depender de Dios. Para que su corazón fuera sanado, hermanos. De estar en esclavitud a venir a libertad, hermanos. Ustedes saben esa historia, ¿no? Esa fábula. Y esto nomás lo hago para ilustrar un punto. De ese elefante que encadenado de pequeño con una estaca, ¿no? Ahí estuvo y se resistió, pero se dio cuenta que no podía con la estaca. Y aun cuando ya fue grande, estaba ya condicionado a esa esclavitud, ¿no? Aunque bien lo podía sacar así de volada, era un palillito para él. Pero es eso, hermanos, porque hay cosas grabadas en nuestra mente, cosas grabadas en nuestro corazón. Eso ha echado raíces profundas y Dios necesita sacar eso de nosotros. Dios quiere sanar a su pueblo y también nos quiere sanar a nosotros. Entonces es necesario que el pueblo pase por un desierto, hermanos, para depender únicamente de Dios. Pero resulta, hermanos, que en el desierto el pueblo tienta a Dios, el pueblo murmura contra Dios, el pueblo pega contra Dios y el pueblo nunca aprende, hermanos, a depender de Dios. Vean lo que dice Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, es decir, la provocación. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, el pueblo es que divaga de corazón. O sea, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Esa es la condición espiritual del pueblo. Un pueblo que divaga en su corazón, un pueblo que no ha conocido los caminos de Dios. Pero vea el 11, hermanos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Sí, hermanos. Dios tiene misericordia, pero también Dios tiene justicia. Y cuando este pueblo está perdido en sus pensamientos, perdido tras lo banal, perdido anhelando lo que tenía antes, Dios ha jurado en su ira que no iban a entrar en la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces, los hace rodear el desierto, los hace pasar ahí 40 años, hermanos, cuando era un viaje de días, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese pueblo perezca ahí. Y entonces de los hijos de ellos se levante una nueva generación que sí pueda conocer a Dios y que sí pueda entrar en la tierra prometida. De hecho, hermanos, históricamente lo que Dios hace es esto. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Esa es como la traducción más precisa. Pero no quiere decir que haya como una segunda ley, sino que es que Dios dio la ley por segunda ocasión a la nueva generación que nació en el desierto, porque sus padres quedaron postrados en el desierto, sus padres murieron en el desierto, pero ahora Dios le da a conocer su ley a esa nueva generación, para que le conozcan, para que ellos tomen su pacto y ellos sí puedan entrar, hermanos, para que su corazón esté centrado en Él, hermanos. Entonces, Deuteronomio nos va a enseñar, hermanos, que Dios vuelve como a resetear todo y así de, a ver, va de nuevo, conózcanme. Y entonces la generación que se levantó fue la que entró a conquistar, pero aún así tenía muchos vicios, hermanos. La palabra nos va a enseñar que cuando ya se habían acercado lo suficiente a la tierra de Canaán,
se mandan a 12 espías, ¿no? Van, ¿a qué? A explorar, a ver cómo está, cómo van a entrar, qué es lo que tienen que afrontar. Y regresan de allá, 10 de los 12 dicen, no, son gente muy grande, muy gigante, no vamos a poder con ellos, no, es imposible. Pero 2, hermanos, Josué y Caleb, dicen, no, sí podemos, porque el Señor está de nuestro lado. Él lo prometió, lo va a cumplir, entonces vamos ahí y vamos a tomar esa tierra. Sí, hermanos, ahí también vemos esto que todavía está grabado, todavía está en el corazón de las personas. Se sienten esclavos cuando ya habían sido liberados. ¿Sí? Y a veces, hermanos, esa es la vida de muchos cristianos. Vienen al Señor, vienen al Evangelio, vienen a Cristo. El problema espiritual ya fue resuelto por Jesús en la cruz, ya ha sido consumado, ya se acabó. Pero siguen viviendo como si fueran esclavos, hermanos. Hay que quitar eso, hermanos, que está grabado en la mente, enraizado en el corazón, pero no con nuestras fuerzas, con el Evangelio, hermanos, con el Evangelio. Dependamos únicamente del Señor. Bien, hermanos. Entonces, este es el contexto. El pueblo viene arrastrando todo esto, pero finalmente entran a conquistar. Ustedes saben, Moisés muere acá de este lado y Josué es el que ahora va a liderar el pueblo. Hay un pacto de Dios con Josué. Esfuérzate, sé valiente y cuida de hacer esto, que este libro no se aparte de ti. Tú tienes que estar meditando aquí, Josué. Tú tienes que estar tomando esta palabra. Tú tienes que poner tu corazón en mi voluntad. Yo voy a estar contigo todos los días. Nadie te va a poder hacer frente. Donde tú pongas tus pies, ahí lo vas a tomar. Y así fue, hermanos. Así fue. Josué entró y conquistó, hermanos, toda esa tierra. Pero ya cuando Josué, hermanos, era viejo, lo que leímos, ya que él había repartido los territorios a las tribus, hermanos, solo le repartió a 11 tribus. A la tribu de Leví no se le repartió, hermanos, territorio, pero se le asignaron 48 ciudades. ¿Por qué? Porque de ellos, hermanos, de ellos se había tomado el Señor sacerdotes que sirvieran para darle culto, para hacer los sacrificios, para hacer las oraciones. Y ellos no iban a trabajar las tierras, hermanos. Ellos solamente se iban a dedicar, hermanos, a servir al Señor. ¿Dónde está eso, hermanos? En el libro de Levítico. El libro de Levítico es referente precisamente a la tribu de Leví, los sacerdotes. Es todo lo referente al culto, al sacrificio, a todo lo que el sacerdote tenía que hacer, hermanos. ¿Sí? Entonces, Josué reparte la tierra y reparte las ciudades para los que no iban a tener esas tierras. Ok. Pero quedaron todavía por ahí naciones y quedaron todavía ahí pueblos, ciudades, hermanos, que estaban ocupadas por la gente que de por sí ya vivía ahí. Pero eran gente que estaba en idolatría, gente que no era parte del pueblo de Dios, gente que era de hecho contraria al pueblo de Dios. Y lo que dice Josué en este capítulo 23 es que Dios le habló al pueblo: ocúpate de la ley que yo le di a Moisés. ¿Por qué? Porque yo voy a terminar expulsando a este pueblo, a estos pueblos de tu presencia. Pero si tú convienes con ellos, si tú te mezclas con ellos, si tú te casas con ellos, si tú andas ahí con ellos, estos van a ser un dolor para ti. Yo no los voy a echar, van a ser maldición para ti. Entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Y desgraciadamente, hermanos, esa fue la constante del pueblo de Israel. Siempre estuvo tras los dioses ajenos, siempre estuvo vagando en su corazón, siempre estuvo mezclándose donde no tenía que mezclarse, hermanos. Y sufrió las consecuencias del pecado. Pero bien, queridos hermanos, ¿por qué toda esta introducción tan larga? Es para que nosotros comprendamos, hermanos, que en el plan de Dios está el darnos descanso. En el plan de Dios, hermanos, está sacarnos de esclavitud, ayudar a que nuestro corazón se centre solo en Él y entonces descansar. Descansar, queridos hermanos. ¿Dónde podemos ver esto en nuestras vidas? Nosotros, antes de venir al Señor, ¿qué cosas no vivimos, hermanos? ¿Qué cosas no hicimos? ¿De qué manera estábamos enemistados con Dios? ¿No? Pero Dios nos saca de esa esclavitud, hermanos. Y entonces necesitamos entrar en un proceso donde nuestro corazón solo se centre en el Señor.
como el pueblo tenía que hacer en el desierto. Solo centrarse en el Señor, solo depender del Señor. ¿Para qué? Para que una vez conquistadas esas cosas que aún quedan, hermano, puedas descansar. ¿Sí? Pero como aquí en Josué, hermanos, repetidas ocasiones dice, porque el Señor peleó por vosotros. Porque el Señor peleó por vosotros. Un hombre de este pueblo puede perseguir a 1000. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. ¿Quién es el que nos va a hacer vencer en el día a día? El Señor, hermanos. El Señor que pelea por nosotros. ¿Sí, hermanos? Y una vez que hemos tomado lo que nos prometió el Señor, descansar, reposar. Y esto no es nuevo, no es una idea que Dios fue como, se me ocurrió ahorita ya, No, hermanos, eso viene ¿desde dónde? Desde la creación, hermanos. Cuando Dios hizo todas las cosas, y todas las cosas fueron buenas en gran manera, como dice la palabra, que Dios reposó de toda la obra que había hecho, y santificó ese día, hermanos. O sea, es un día de santidad al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Dios nos trae a su presencia, nos trae a su evangelio, nos trae a salvación, y Dios ya obró en nuestras vidas, nos centró en Él y nos hizo conquistar esas cosas con las que hemos batallado, ¿qué nos queda? Tener una vida de reposo, de descanso, pero ¿cómo? En santidad, hermanos. En santidad. No es que Dios cambie los planes. Ese siempre ha sido su diseño. Ese siempre ha sido su plan, hermanos. El pueblo fue enseñado, hermanos, a trabajar 6 días, ¿no? Y el séptimo, descansar, ¿no? Pero sabiendo Dios cómo era el pueblo, lo estableció por ley. Tienes que descansar. O sea, es riguroso. Porque el pueblo está siendo centrado, siendo atraído al punto al que Dios le interesa. Todos los días vas a trabajar. Y tu sustento es que tomas el maná, la porción de ese día solamente, y te sustentas. Pero el séptimo día lo vas a guardar para mí. Vas a descansar en mí. Y te vas a dedicar a mí. Y era el día en el que se hacía el culto al Señor. Y entonces, el día previo, el día sexto, se tomaba doble porción. Te sustentabas para el día sexto, pero para el día séptimo, para no ocuparte en labores, ya estaba tu sustento. Y solamente te pudieras dedicar en darle adoración al Señor. ¿Sí? Eso es un estudio que lleva más tiempo, hermanos, pero, digamos, gráficamente, ¿el pueblo cómo estaba? El pueblo estaba distribuido alrededor del tabernáculo y sus tiendas tenían que estar dirigidas al tabernáculo. Ahí se muestra la voluntad del Señor. Quiere decir que tu vida esté encaminada a Dios, tu vida esté centrada en el Señor, tu vida solamente esté hacia ese punto, hermanos. Centrate en el Señor, en el tabernáculo. Y todo el tabernáculo habla de Cristo, hermanos. Todos los muebles, todo conforme fue hecho, hermanos, todo es Cristo. Entonces, Dios, hermanos, ha tenido ese plan desde siempre. Que nosotros podamos descansar en Él. ¿Para qué? Para disfrutar de Él, para estar en santidad, para dar la adoración. Hermanos, ese es el plan de Dios desde siempre. Sin embargo, ustedes saben el problema espiritual, cómo ha sido la gente apartada, cómo está en esclavitud. Todo eso, ya lo saben, hermanos. Pero ok, vamos a ver entonces dónde está Cristo, hermanos. En Josué. ¿Sí, hermanos? ¿Me acompañan al libro de Hebreos, por favor, hermanos? Algunos dicen que es libro porque no tiene un remitente como una carta. Ajá. Y algunos dicen que no, sí es una carta. Pero bueno, ese es algo secundario. Entonces, o el libro, o la carta, o el texto, que es como más general, ¿no? De los hebreos, queridos hermanos. Vamos a ir, queridos hermanos, al capítulo 3 y vamos a ver algunas cositas, algunos versos. Por economía del tiempo, solo vamos a ver algunos versos, pero considero, queridos hermanos, que es suficiente para ilustrar este punto. Hebreos capítulo 3, queridos hermanos.
El escritor a los hebreos, queridos hermanos, retoma el Salmo 95 que ya leímos. En el versículo 7 está incluido este salmo, hermanos. Algo que caracteriza este texto a los hebreos, hermanos, es que el escritor era un erudito del Antiguo Testamento. Muchos dicen que era Pablo, ¿no? Pero era un erudito, hermanos, porque se sabía todo del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3, el versículo 7, ahí nuevamente, queridos hermanos, vuelve a estar lo que leímos en el Salmo 95. Cómo Dios desea que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, como su pueblo en aquel día en el desierto, de manera que Dios diga, no van a entrar en mi reposo. ¿Cuál es el llamado a la iglesia a la que se le está escribiendo este texto a los hebreos, hermanos? Que no endurezcan su corazón, como el pueblo ya lo había hecho en el desierto, ¿sí? Porque Dios juró, no van a entrar en mi reposo. Pero vean, hermanos, lo que dice el versículo 12, Hebreos 3, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad, ¿ok? Para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que tuvo el pueblo, y por eso quedó postrado en el desierto. Un corazón malo de incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué la gente tiene un corazón malo de incredulidad? Porque ha sido engañada por el pecado. Vea esta relación, hermanos. Dios nos revela, hermanos, por qué la gente tiene un corazón duro, un corazón que no cree, un corazón que está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido engañada por el pecado. ¿Ok? Y eso le pasó al pueblo. Y es lo que le advierte el escritor a esta comunidad, a estos que son creyentes de Jesús. No tengan un corazón malo de incredulidad. No se dejen engañar por el pecado. Porque recuerden lo que le pasó al pueblo en el desierto. Perecieron. No entraron en el reposo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. Dice el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está explicando, ¿no? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Imagínense, hermanos, aproximadamente habían salido como 2.400.000 personas de Egipto. Y solo entraron a la tierra prometida de esa generación Josué, Caleb y un muerto, los huesos de José, hermanos. Imagínense, de 2 millones y tantos, solamente 2 personas vivas y los huesos de alguien que había sido usado por Dios. ¿No es tremendo? ¿No es una imagen terrible ver que miles y miles morían en el desierto por el engaño del pecado, por tener un corazón duro de incredulidad? Vean eso, hermanos. Por eso le está advirtiendo el escritor a los creyentes: no tengan ese mismo corazón, no se dejen engañar por el pecado. Bien, queridos hermanos, ok. Pero vayamos un poquito más adelante, vamos al al capítulo 4, queridos hermanos. Vean lo que estábamos hablando. Vamos a leer desde el versículo 4. El capítulo 4, versículo 4. ¿De Hebreos? Sí, mis hermanos, por favor. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día de reposo, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo. Vean lo que quiere introducir el Señor. El Señor, a través de este escritor, de este hombre, no sabemos quién es, la Biblia no nos dice quién es el escritor de los Hebreos, empieza a decir, ok, hermanos, ya sabemos que hay algo peligroso en tener un corazón malo de incredulidad. Hay algo peligroso en dejarse engañar por el pecado. Pero recuerden que Dios bendijo el día séptimo. Dios quiere que nosotros entremos en su reposo. Dios quiere que nosotros comprendamos esta obra. Y esto lo anunció David. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95, hermanos. Y vean el versículo 8, hermanos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiero que comprendamos esto, hermanos. Hemos visto que todos en la Biblia somos remanentes, ¿no, hermanos? Pero algunos remanentes son un tipo de Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Quién, por ejemplo, es un tipo de Cristo? José, David, Samuel. Hay varios remanentes, varias personas que Dios usa, pero tipifican a Cristo. Moisés, sí, hermanos, y Josué, hermanos, es otro de ellos. De hecho, este nombre, hermanos, es como una variante del nombre de Jesús. ¿Sí, hermanos? Josué fue quien entró. ¿A qué, hermanos? A conquistar. Y después de la conquista, ¿qué hubo? Un reposo físico. ¿Sí, hermanos? Pero la Biblia está introduciendo aquí, hermanos, en lo que leímos, que habla, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el creyente? O aquel que todavía está indeciso en no endurecer su corazón, sino que hoy, hermanos, hoy todavía es el día de salvación. Hoy todavía puedes venir a Cristo. Hoy todavía, si no te has comprometido, haz ese compromiso. No seas engañado por el pecado para tener un corazón duro, un corazón malo de incredulidad. Hoy, todavía queda un día de reposo. Hoy. Esa es la idea que está estableciendo la palabra en estos versículos. Hoy todavía queda un día de reposo. Pero no es un reposo físico. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 11, 28 al 30, hermanos? Mateo 11, 28 al 30, hermanos. Aquí le voy a anotar las citas de Hebreos. ¿Quién ya tiene Mateo 11, 28 al 30? En Hebreos leímos parte del capítulo 3 y parte del 4. ¿Quién quiere leer Mateo 11, versículo 28 al 30? Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén, hermanos. ¿Quién es el que está prometiendo descanso? Vengan a mí, los que están cansados, los que están trabajados, yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza, yo los voy a guiar, yo los voy a llevar, y entonces tendrán descanso, porque yo lo que les voy a enseñar es una carga ligera, es una carga fácil de llevar. En cambio, el pueblo en el desierto fue un pueblo duro, un pueblo rebelde, que divagó en su corazón, que no conoció el camino del Señor. Un pueblo, hermanos, que no se dejó enseñar, no se dejó llevar, no se dejó guiar, no se dejó instruir, hermanos. Jesús está diciendo, tú vas a hallar descanso en tu alma cuando vengas a mí, y entonces te dejes llevar por mí, te dejes instruir por mí. Cuando tú y yo estemos en un yugo, o sea, en una unión, cuando yo te lleve. Y les explicaba aquí en el aposento esa parte de cómo a los animales de la yunta, hermanos, los unen, pero hay uno que se sabe el camino, que ya es un animal más viejito, más trabajado.
y que llevan a un animal nuevo y el viejito le enseña al más nuevo, hermanos, el camino por donde tiene que arar la tierra. Jesús les está haciendo esta parábola. Si ustedes se unen a mí, si ustedes vienen a mí, es como si fuéramos esos animales de la yunta. Yo los voy a llevar, pero la carga que tienen que llevar es fácil, es ligera. No es una yunta pesada, no es algo complicado. Solo se tienen que dejar llevar por mí, dejar enseñar por mí. Eso es totalmente contrario a ser engañados por el pecado, a tener un corazón malo de incredulidad, hermanos. ¿Sí? Bien, hermanos. ¿Quién me quiere ayudar, hermanos? Con otra cita en el Evangelio, hermanos, de Mateo. Antes, queridos hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, hermanos. Aquí se los voy a dejar también. También vamos a leer ahí Juan 10, 9, hermanos. Y alguien que me ayude también a leer el Salmo 23 ahorita, hermanos. Bien, vamos con estos tres primero. Juan 6, 37, hermanos. Sí, por favor, mi hermano. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Jesús porque estás cargado, porque estás cansado, sí vas a encontrar descanso, porque todo aquel que viene a Él, Jesús no le echa fuera, hermanos. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos dice Juan 10, 9, hermanos? Este es algo impresionante, hermanos. De esto casi no hay enseñanzas. Amén. Yo soy la puerta. Pero vean la promesa, el que por mí entrare será salvo. Pero además, hermanos, encontrará sustento, encontrará reposo. Jesús está haciendo una parábola acerca de la actividad de las ovejas, del pastorear ovejas. Y dice, yo soy la puerta. ¿Sí? El que por mí entrare será salvo, pero entrará y hallará pastos. ¿Qué nos dice el Salmo 23, queridos hermanos? ¿Quién quiere leer desde el versículo 1 al 3? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De su nombre, ¿no? Amén. Jesús está diciendo, hermanos, que en Él podemos encontrar descanso. Él es nuestro descanso, hermanos. Él es nuestro reposo. Cuando Josué entró, hermanos, conquistó, dio descanso, un descanso físico, hermanos, a todas las tribus, a todo el pueblo, porque conquistaron. No conquistaron toda la tierra, pero conquistaron, y en ellos, hermanos, estaba el seguir la palabra. En ellos estaba, hermanos, el poder, hermanos, completar toda esa conquista. Josué no pudo dar el descanso total, hermanos, al pueblo. Por eso la Biblia repetidamente va a decir hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos en ese día. Si oyes hoy su voz, no tengas un corazón malo de incredulidad. Hay que creer, hermanos. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, que está cansado y cargado, yo le daré descanso. Solo déjese guiar. Yo lo voy a sustentar. Si entra por mí, a ese lugar de descanso, siempre será sustentado. Jesús es la puerta de la salvación, hermanos. ¿Sí? Donde podemos hallar descanso. Donde vamos a ser sustentados, hermanos, por amor de su nombre. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Ya se le hizo pesar? ¿Ya? ¿Tenemos sueño? ¿Ya lo aburrí con mi voz? Hermanos, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, hermanos. Vamos a ir al capítulo 4 para ir cerrando. Vamos a volver a ese capítulo 4, hermanos. Ajá. Vean lo que dice desde el versículo 14. Vamos a ir del versículo 14 al versículo 16. Hebreos 4, del 14 al 16, hermanos. La promesa sigue vigente.
La promesa de entrar en el reposo sigue vigente, hermanos. Vean, vamos a leer desde el 14 al 16, hermanos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, lo que profesamos, esta fe, hermanos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué podemos descansar? ¿Por qué Jesús es ese verdadero reposo? Porque Él, hermanos, traspasó los cielos. Porque Él no tuvo pecado. Y al consumar su obra de salvación, nosotros podemos venir a Él confiadamente. Ante ese trono, hermanos. ¿Un trono de qué? De gracia. Gracia, hermanos. O sea, el lugar donde hallamos lo que no merecemos. Un trono de gracia. Para alcanzar misericordia. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estás en tribulación, cuando estás en incertidumbre, todo eso es contrario al reposo, hermano. Cuando estás angustiado por algo, oprimido por algo, no estás descansando, no estás reposando. Pero la obra de Jesús, hermano, permite que tú vengas al trono de gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar socorro. Hermanos, por tanto, no seamos engañados por el pecado para tener un corazón malo de incredulidad. Creamos la obra de Jesús. Creamos cuando Él nos dice: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Si tú vienes a mí cansado, agobiado, yo te daré descanso. Déjate guiar. Creamos en Él, hermanos. Quien dice: si tú entras por mí, vas a ser salvo. Tú vas a hallar pastos. Tú vas a hallar un lugar de reposo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. El reposo de Jesús no es un reposo físico. Es un reposo espiritual, hermanos. Cuando Jesús termine la obra en nosotros, hermanos, también se va a cumplir ese reposo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará, ¿no? La terminará hasta el día de Cristo, o sea, el día que Él venga, hermanos. También eso va a tener un reposo, hermanos. También eso va a cesar en nosotros, porque Dios ya habrá cumplido, ya habrá terminado esa obra en nosotros. ¿Pero qué día es el que indica ese fin de esa obra? El día de Cristo, el día que Cristo vuelve. Él es el que le pone punto final a esa obra, hermanos. Él es el autor y consumador. Consumador significa el que termina. ¿Sí, hermanos? Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. Podemos descansar en Él. Podemos venir a Él. Todo lo que nos agobia, hermanos, podemos traerlo a Él. El apóstol Pedro dice que puedes echar sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Sí, hermano. Dice Pablo: no te afanes. Lo que te afana, mejor tráelo en oración, tráelo en ruegos, tráelo en acción de gracias al Señor. Y entonces recibirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu corazón y tus pensamientos serán guardados en Cristo. Sí, hermanos. Como dice también a los tesalonicenses: oren, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo también, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús, hermanos. Hermano, de verdad, nuestra jornada en esta tierra puede ser diferente si a Jesús lo tenemos como nuestro reposo. Como nuestro reposo. En Jesús podemos descansar. Amén, hermanos. Amén. Recordemos que Él llevó todo sobre sí para que nosotros fuéramos liberados de ese peso. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bendito Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada, Señor, que el Evangelio no pueda resolver.
Y todas esas cargas, Señor, todo lo que pueda agobiar nuestras vidas, Señor, hoy las ponemos delante de ti, Señor, para que comprendamos que la obra de Jesús nos da esa habilitación, esa capacidad de descansar, porque Cristo lo ha consumado todo en la cruz. Entonces podemos descansar en tus fieles promesas. Tú prometiste y tú cumplirás, Señor. No, Señor, por nuestros méritos, por nuestra bondad o por algo que nosotros creamos que pudimos haber alcanzado. No, Señor, sino por tu gracia, tu sola gracia, Señor. Tu misericordia expresada en amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que tú nos apartaste desde la eternidad para que viniéramos a tu evangelio. Señor, permítenos descansar, permítenos reposar en Cristo, permítenos, Señor, saber que en Él somos sustentados, que en Él somos como ovejas que hayan pastos, que están sustentadas junto a corrientes de agua. Nada nos va a faltar en Cristo. Ayúdanos, Padre, a acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, para ser ayudados en todo tiempo, porque tú no desechas a los que vienen a ti. Ayúdanos, Señor, a comprender que verdaderamente tú quieres un pueblo, Señor, con un corazón abierto, dispuesto, que se deja guiar, que se deja instruir, que se deja llevar por ti, Señor. Tú has hecho la mayor obra. Nosotros solo atendemos, Señor, a tu iniciativa. Nosotros hoy te amamos porque tú nos amaste primero. Tú en todo nos has dado ejemplo. Tú en todo nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano, Señor, unidos a ti, Señor, para ser edificados como una casa espiritual. Padre, permite que la plenitud de Cristo esté en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Ayuda, Padre, a que todo lo que está grabado en nuestra mente, enraizado en nuestro corazón y que no es de tu agrado, sea desechado en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y siembra en nosotros tu palabra, siembra en nosotros tus frutos, Padre. Los frutos que serán revelados, Señor, por el obrar de tu Espíritu en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés trabajando, Padre, y que podamos entonces dar frutos dignos de arrepentimiento, que podamos, Señor, reflejar que Cristo vive en nosotros. Ayuda, Padre, a que en ti encontremos todo descanso, Señor. Lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.